Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Primero a Método Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. La identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de amétodomx, o todo lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía, No Compitas, Haz Compitas. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Y hoy traigo uno de estos episodios en los cuales conversamos tú y yo. Estos episodios son mucho más cortos, son de reflexión, son estos episodios donde yo pongo un tema y espero con ansias tu punto de vista, tu opinión, y que al final se genere esta conversación después de que escuches o veas esta pieza de contenido. Los episodios anteriores han sido como muchísimo más reflexivos. En particular quiero tocar un tema que está en construcción. No está al 100%, pero creo que me interesa o me gustaría mucho como ir dejando ese rastro o esos cortes de las ideas que voy teniendo a lo largo del tiempo. Y este es un gran momento para hacer esto. Y quiero contar un poco de historia detrás de todo esto. Cuando empiezo con esta idea de crear Secret Name, este estudio de creación de nombres, ya lo he platicado en otros episodios. Esto pues no es un modelo de negocio que existiera, no era un tipo de empresa que existiera, por lo menos en México o en Latinoamérica, y no había personas que se dedicaran exclusivamente a eso. Como yo, pues había otras personas y pues que se dedicaban a crear nombres y a hacer otras cosas. Pero pues no con este sistema. Y no con un modelo que priorizara el compartir el mismo modelo. ¿En qué sentido? Pues la mayoría se dedicaban a crear nombres a partir de un método tradicional que se basaba en cosas que funcionaban hace años, pero no había una generación de conocimiento nueva, y que estoy seguro que había muchas personas que tenían su propia metodología, pero donde se perdía un poco era en el que no compartían esa metodología a una escala pues mayor, ¿no? Que ese fue uno de los principales objetivos desde que existe Secret Name. Cuando se empezó a formar esta idea y cuando se le empezó a dar como más estructura, una de las cosas que yo quería o que me interesaba mucho es poder tener puntos de vista de diferentes personas. Saber qué pensaban o cómo veían el crear esto, ¿no? Tal vez no eran expertos en este tema específicamente, pero sí eran personas que pues tal vez yo admiraba o admiro más bien, o que en ese punto pues decir, bueno,
quiero escuchar a ver qué puede decirme, ¿no? O algo que no haya visto, o algún consejo, lo que fuera. Tal vez era simplemente el querer platicar sobre la idea y desde cierto punto validarla. Entonces, una de esas personas con las que yo pude platicar fue Dani Granata. Dani Granata es un publicista de una de las personas que pues he seguido su carrera desde hace muchos años. Han estado en diferentes lugares. Y tuve la oportunidad de platicar con él. Me dio unos minutos en una videollamada y le platiqué de mi idea, ¿no? De, oye, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, no sé si esté bien o esté mal. ¿Qué piensas, no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Obviamente, él me dijo, bueno, pues no te puedo decir si va a funcionar o no. No tengo mucho conocimiento del tema, pero lo que sí te puedo decir es que, o el consejo que te puedo dar, es que trates de hacerlo hacia ti, o sea, que tenga que ver contigo. Trata de encontrar un diferenciador que sea único de ti o del lugar en donde estás, o que sea algo que hagas tú y que no haga nadie más. Cosas como, bueno, todos mis nombres le pongo un punto, ¿no? Entonces, si ves algo con un punto, es de Carlos Cornejo, ¿no? O sea, como se vaya a llamar el estudio. O no sé, pues recuerdo muy bien que decía, estás en el Caribe, entonces que sea como que nombres caribeños o que sean nombres que se sientan del Caribe porque estás ahí, ¿no? Y ese va a ser tu diferenciador. O sea, eran ejemplos y eran ideas de a qué se refería con esto. Pudimos platicar un poco más. Y creo que uno de los consejos más importantes o más grandes que iban a llevar o que iban a trazar como todo lo que se construyó, y que yo en ese momento por supuesto no lo sabía, era esto que me dijo que era, y necesitas ponerle un título. Si es algo distinto a lo que, porque le explicaba esta idea de, bueno, yo tengo un modelo que yo construí, que es diferente al que ya existe, al que usan la mayoría de las personas, y además lo quiero compartir. Bueno, si existe un modelo distinto, sí, ponle un nombre. ¿Cómo se llaman las personas que hacen nombres hoy? ¿Y cómo se van a llamar las que hacen nombres mañana? ¿No? A partir de esto que estás construyendo. Y dije, ok, gracias, ¿no? Entonces como que, pues sí, seguimos platicando y todo bien, gracias. Y ya, yo me llevé como que todos esos puntos en mi cabeza. En general no hubo algo como muy particular, solo que, bueno, personalizarlo, pensar en esto, tal vez poner un nombre, o sea, ver qué, ¿no? Y analizando ya como la estructura de qué tipo de estudio queríamos ser, a dónde queríamos ir, qué queríamos lograr, una de las cosas principales era marcar esta diferencia en por qué nuestro proceso no es que fuera mejor o peor, simplemente era diferente y por qué era importante que existiera. Ya cada quien podía decidir cuál usaba, pero por qué era importante que existiera. Y cuál iba a ser la aportación que sentíamos que no había y que a partir de lo que estábamos haciendo iba a existir. Y es ahí donde empezó a tener todo sentido. Y es donde empieza el título de este episodio. La diferencia entre un namer y un naming creator. Y esto es algo que, como les decía al principio, está en desarrollo porque hay muchos puntos que todavía no están al 100% claros. De muchas cosas. Pero yo creo que la base sí, y está lo suficientemente claro como para poder hacerlos explicar. Nos dedicamos a cosas que tienen que ver con las palabras. Y una de las principales diferencias entre cómo se hacía antes a cómo se hace hoy, y lo que se hace hoy a partir de lo que propusimos, ¿no? En un principio, que era este tema de no nos centremos en las definiciones de las palabras, no nos centremos en lo que significan las palabras, no nos centremos en encontrar este doble significado de la palabra y que sea divertido porque significa otra cosa si le cambias una letra. No nos centremos en eso. O sea, no es que no se pueda usar, está bien, está padre, pero eso no es lo que deberíamos estar haciendo porque necesitamos avanzar. Ya hemos hecho eso por muchos años. Necesitamos avanzar porque incluso todo lo que gira alrededor del tema legal está cada vez bloqueando más ese tema. Y eso estamos hablando de hace varios años. Hoy, por supuesto, todavía está más claro.
Tanto que la gran mayoría de las personas han cambiado su forma de hacer nombres a este modelo. Porque esta forma o lo que proponía era resignificar las palabras, crear cosas nuevas. Y si no has escuchado, visto el episodio de resignificar las palabras, te lo voy a compartir. Te invito a que vayas a ver uno de los episodios anteriores. Pero bueno, ese era el punto. Y hablaba de ese tema también, de cómo al final del día, si nos vamos a las definiciones, un namer era esta persona que pues se dedica a ponerle nombre a las cosas. ¿Y qué es ponerle nombre? Pues es de una lista tomar esa palabra que suena mejor, que se escribe mejor, que tiene un significado adecuado. Tomo esa palabra y la pongo o se la pongo a esta empresa. Y pues es alguien que se dedica a poner nombres, si lo queremos ver en español, ¿no? Y no éramos eso. No era ese el punto. Y todo lo contrario, queríamos dejar de hacer, no dejar de hacerlo porque ya no lo hacíamos, sino queríamos que las demás personas entendieran que no hacíamos eso, ¿no? Que lo que hacíamos nosotros era transformar esos significados, transformar esas palabras y por ende llegar a cosas nuevas. ¿Qué es transformación? Pues es meter algo que ya existe a un proceso en el cual le sumas cosas, le quitas otras, unes y llegas con una combinación nueva. Creas algo nuevo a partir de cosas que existen, ¿no? Es esa transformación. Entonces tengo una materia prima, que en este caso es una palabra con su significado literal. Lo meto a esta maquinaria que es un tema de conceptualización, validación, construcción, ¿no? Estructura, estrategia, toda esa maquinaria que involucra todos esos procesos. Y al final sale un resultado, que es esa creación de nombres. Y es de ahí donde viene también ese término, ¿no? Naming Creator tiene que ver con esto. Es crear un sistema, crear una forma, transformar un significado a un resultado. Y eso es lo más importante. Y entonces cuando empiezo a entender esto y cuando empiezo a verlo de esta manera, es cuando digo, pues claro, no somos personas que le ponen nombre a las empresas. Somos personas que crean nombres para, en ese momento, empresas, ¿no? Porque pues hoy creamos nombres para muchas más cosas, pero empresas. No somos un namer, somos un naming creator. Y te digo, claro, ese es el punto, ¿no? Y entonces empiezo a utilizar este término sin explicarlo del todo, porque primero tenía que explicar qué era alguien que se dedicara a ponerle nombres. Primero era explicar eso, poner nombres de manera única, ¿no? Para luego poder explicar el hecho de, bueno, no es poner nombres, sino es crear nombres. Pero si llegaba yo diciendo, en ese momento no tenía yo las herramientas tampoco, porque pues, es un proceso de desarrollo, de construcción, de investigación y de experimentación. No tenía las herramientas para llegar y decir, bueno, te voy a explicar absolutamente todo. ¿Qué es un nombre? ¿Por qué? Recuerdo estar en juntas donde, incluso trabajando con agencias, donde cuando les presentaban nombres, su presentación, la mitad del tiempo de la presentación era explicar los nombres, los tipos, qué significa, por qué un nombre. Justificando todo el tiempo que invirtieron en hacer ese nombre para que no se sienta como de una lista tomaste algo y lo pusiste. ¿Cómo? Contándole la historia de lo que es poner nombres. Era extremadamente aburrido y cansado. Y no era el punto. No me interesa que sepan ese proceso. Lo que me interesa es que se emocionen con lo que les voy a decir, se emocionen con lo que les voy a contar. Y que entiendan que fue un proceso de creación. No me interesa cómo, al final, que las personas se interesen en cómo transformé la materia prima en
el producto final. Quiero que se emocionen con el producto final. Y ese es mi objetivo. Entonces, no, ¿para qué pasar tiempo tratando de explicar cómo llevé de uno a otro? Paso 1 fue, ok, hay personas como yo que se dedican a nombrar cosas. ¿Qué? Empresas. Necesitas un nombre para tu empresa porque le vas a hacer un logo, lo podemos hacer. Primero que entendieran eso, solo hacemos eso. No hacemos logos, no hacemos identidades, no hacemos campañas, solo hacemos eso. Entonces después, pero yo usaba el término naming creator, o sea, no explicaba de por qué, no, pero lo usaba. Incluso cuando empezamos a publicar como las primeras vacantes, usaba ese término. Cuando empecé a dar los primeros cursos, usaba ese término. Para mí ha sido muy importante, o sea, lo sigo usando, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que ya no tenía yo que explicar que me dedicaba a poner nombres. Ya llegó el punto en donde tenía que explicar el por qué nosotros que empezamos con este modelo se volvía diferente a otras personas que también ponían nombres. ¿Cuál era nuestro diferenciador? O sea, pasar de explicar toda una industria nueva a, ok, existe una industria, ¿por qué nosotros y no los demás? Y entonces es donde empieza ahora sí a poder explicar la diferencia entre los que se dedican a poner nombres y los que se dedican a crear nombres. Otra vez, no es que uno esté bien o que esté mal. Cada quien puede decidir qué hacer y qué quiere contratar. Para nosotros es importante que cada vez haya más empresas que se dediquen a crear y no a poner nombres. Y que haya cada vez más empresas que contraten personas que se dediquen a crear, porque conlleva un proceso de transformación. Ya estamos cansados de solo las definiciones, los nombres divertidos, entre comillas, los nombres que solo buscan el doble significado. Estamos buscando cosas nuevas, cosas que aporten, cosas que sumen, cosas que vayan hacia el futuro, no que retomen el pasado. No que se vuelva uno más de lo que ya existe, sino que se vuelvan el número 1 de lo que no existe. Y recuerdo que la primera vez que vi una oferta de trabajo buscando un naming creator era como, ok, o sea, sí funcionó. O sea, ese consejo del que platicaba al principio de ponle nombre a lo que haces y quiénes son, pues al final fue una de las cosas que más frutos dio, porque fue como se fue posicionando este enfoque, esta metodología, esta manera de hacer las cosas. Y que si esa persona que puso ese anuncio nos conoce o no, me gusta pensar que sí, pero no lo sé. Y si no, todavía tiene un valor mucho más grande para mí, porque entonces llegó a un círculo mucho más grande del que yo puedo llegar. Y ese es el punto. Y cada vez me encuentro con más perfiles profesionales con ese título. Y eso es el objetivo más grande. Y no solo porque quiero que deje de existir este concepto de namer. Porque me interesa que deje de existir, sí, por supuesto. Creo que de una de las cosas que me he dedicado más estos últimos meses es tratar de hacer que este concepto de namer desaparezca. Pero o sea, al final, si alguien lo quiere seguir usando, lo puede seguir usando. O sea, yo no le voy a decir no lo uses. Pero poco a poco buscar que encuentren ese valor en la creación y no solamente en colocar o poner de un lado a otro. Porque muchas veces, incluso, o sea, personas que pueden decir, pues es que soy namer, crean nombres, usan esta metodología, pero el análisis de hasta qué título nos ponemos, en general, muchas veces no llevamos a cabo ese cuestionamiento y solamente pues lo replicamos. Que se den cuenta de eso y que si al final del día tienen ese punto donde mi definición ya no va con lo que hago y esta otra definición va más, o incluso si crean la propia, pero que esta anterior empiece a desaparecer, pues va a ser lo mejor que le pueda pasar a esta industria y a todo lo que estamos construyendo. ¿Pero qué piensas?
¿Qué piensas? ¿Hacia dónde crees que se va a dirigir esto? Si tú te dedicas a crear nombres, ¿qué título te pones? ¿Y vas de acuerdo o no? ¿Qué piensas de toda esta transformación? Me encantaría poder escucharte o leerte en cualquiera de las plataformas. Los comentarios en YouTube están abiertos. Lo puedes encontrar en Instagram como Carlos R. Cornejo o en el estudio Secret Name MX, en cualquier plataforma, en cualquier red social o en la página web secretname.mx. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.